Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 26 de mayo del año 2024. Hoy es día domingo. Comenzamos con portadas. Portada del periódico El Universal en su edición del domingo. Tiene una portada bastante sugestiva, con un cartón, con una caricatura de tres entre cerdos o ratas, yo digo que son cerdos, pintados de color negro, acompañados de buitres, cuervos, todo en color negro, sabandijas como ciempiés, alacranes, entre otras alimañas. Y el titular es el siguiente: Democracia en la encrucijada. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es un importante activista en México, José Ramón Cosío, Mauricio Merino, Guadalupe Salmorán y el exconsejero del IFE o INE, José Boldenberg, reflexionan sobre los cimientos de nuestro sistema republicano, pero que hoy vive una de sus más importantes crisis. Es el confabulario. Reflexiones importantes, porque como todo mundo sabrá, la democracia está amenazada por la intención de un segundo piso a este baño de sangre y destrucción que ha configurado el partido Morena de López Obrador. 6 grupos operan con impunidad, denuncian, ahoga extorsión a comerciantes de la Merced. ¿Se acuerdan que el gobierno de la Ciudad de México, precisamente para proteger a los extorsionadores, ordenó la detención de la líder de los comerciantes? Una nota de Kevin Ruiz. Locatarios del mercado se han visto obligados a alinearse y pagar cuotas por derecho de piso, ante la amenaza de distintas células criminales, las cuales incluso les han robado sus mercancías, denuncian. Los afectados aseguran que estas bandas nacieron bajo la fachada de ser organizaciones gremiales y llevan a cabo sus actividades ilícitas en diferentes zonas y calles aledañas para no interferir entre ellas, es decir, han logrado acuerdos, se han repartido el piso para extorsionar. Premian en Cannes a una voz feminista en el Festival Francés de Cine. Distingue a 4 actrices de la cinta, Emilio Pérez, incluyendo a Carla Sofía Gascón y a la mexicana Adriana Paz. Bueno, yo no sé si se han enterado, pero en las últimas horas hubo también un caso de represión contra una mujer de nombre Maciel, que en Cannes intentó exhibir un retrato, un arte sacro del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Los guardias de seguridad se lo impidieron. El evento de Cannes, que ha concedido la Palma de Oro al masón George Lucas, creador de la saga de la Guerra de las Galaxias, pues nos identifica, nos permite pensar que es un evento masónico luciferino, pues por esta total intolerancia a los símbolos cristianos, a los símbolos católicos, y a quienes están premiando, que está plenamente relacionado con gente de la orden masónica Orden de Molay Internacional, a la que pertenecía Walter Elias Disney. Pues es una señal de que los que están siendo premiados en Cannes, por lo menos, por lo pronto, sí, no son cristianos. No es un festival que premie tampoco el cine católico. Y por cine católico no crean que me estoy refiriendo a Sonidos de Libertad, de ese falso católico Eduardo Verástegui. Porque esa película dista mucho de ser lo que se necesita en el cine para exhibir el problema que enfrenta el mundo con los depredadores de niños. ¿Por qué no mejor presentar un documental con nombres y apellidos en vez de una dramatización que nos recuerda a casos de la vida real o a La Rosa de Guadalupe? ¿Por qué no mejor presentar datos exactos? Periodismo serio, un documental que quede para la historia,
un documental que auténticamente fuera censurado en todas las plataformas por el contenido de su exposición. No podía ser algo importante Sonidos de Libertad, porque resulta ser que el tipo, que es el testimonio, este tal Timothy Ballard, son muchas las publicaciones en internet que lo relacionan, al igual que George Lucas, en una secta masónica de origen templario. Los templarios fue una orden guerrera que supuestamente surge para proteger a los peregrinos católicos que viajaban a Tierra Santa y que habían sido víctimas de masacres, de robos, de esclavitud también por parte de judíos y líderes musulmanes, bandas de criminales musulmanes que los secuestraban. Sin embargo, la Orden de los Templarios, en algún momento, su dirección queda a cargo de miembros de la masonería, cuando no se llamaba masonería y se llamaba la Fuerza Misteriosa, que rendían culto a diversas ramas de brujería y a ídolos, como es el caso del Baphomet, una cabeza con dos caras, una enfrente y otra atrás, que poco a poco, para una exposición más amplia, se exhibió como la cabeza de un macho cabrío con senos de mujer, cuerpo de hombre, órganos genitales masculinos, patas de cabra, y todos sabemos que esa simbología con los cuernos siempre es una representación de Lucifer. La Orden de los Templarios es actualmente muy desconocida, pero eso no quiere decir que hasta la fecha no sigan existiendo familias con mucho poder que pertenecen a dicha organización. Todos ellos, hoy conocidos como masones, son lo que se denomina la Orden de Molay. ¿Quiénes son los que integran la Orden de Molay? Evidentemente personas como Walter Elias Disney en su momento, un presidente de los Estados Unidos que es el que ordena la detonación de bombas atómicas contra Japón, contra Hiroshima y Nagasaki, el masón Harry Salomon Truman, que vino en 1947 a burlarse de todos nosotros los mexicanos diciendo que el hecho de que nos hayan robado el 55% del territorio nacional mexicano se solucionaba con una ofrenda floral allí en Niños Héroes. Se burló de nosotros y hubo amplias protestas. Fue entonces cuando se empezó a decir toda esa mentira de los niños héroes, por cierto, por parte del presidente narcotraficante Miguel Alemán Valdés. Fíjese, o sea, hasta dónde llega todo esto de la Orden de Molay, ¿sí? No solamente es George Lucas. George Lucas representa a los templarios como víctimas del Papa en todas sus películas de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. El malo, el más malo de todos, en la venganza de los Sith, es el emperador Palpatine. Palpatine no tiene ningún significado más que ser el Papa. Fue una forma discreta de nombrar al Papa, al vicario de Cristo, al cual George Lucas lo ve como su enemigo, porque Lucas es seguidor de la práctica de la magia negra, la hechicería y el satanismo. Por eso es que estaba ligado también con Michael Jackson, acusado de abuso infantil. Por eso es que es amigo de Steven Spielberg, que fue denunciado por Isaac Cappy, ese actor antes de morir, de haberlo abusado cuando era menor de edad. También existen denuncias, obviamente censuradas por todo el poder que dispone el grupo corporativo Disney. No se habla de los actos de abuso infantil que cometió el fundador de la empresa del ratón, cuyo logo tiene dentro de sí el 666. No es ningún mito. Ellos utilizan mucho esa simbología. También está presente en el símbolo del CERN y también está presente en el símbolo del Foro de Davos. También encontramos un 666 y así en muchos logos, simbologías, encontramos dicha cifra que el libro del Apocalipsis menciona, señala como una cifra de hombre, una cifra de la bestia. Aquellos que se quieren ostentar como los creadores de su propia ley, es el hombre en rebeldía contra Dios, y eso es lo que significa el 666, que también es la estrella de Refam, que equivocadamente ustedes conocerán como la estrella de David, que está en la bandera del Estado de Israel y que es un símbolo satánico mundial. Vamos entrando apenas en explicaciones. Tal Festival de Cannes, para mí,
Me alegra que esta mujer haya intentado exhibir el rostro de Cristo, una representación sacra, por cierto, pero que es universalmente conocida porque es el crucificado, es el que tiene la corona de espinas, es el que con su sufrimiento y su oprobio lava o redime los pecados del mundo. Me alegra mucho que lo haya presentado y el desprecio que han manifestado los dirigentes de Cannes, que le entregan la Palma de Oro hoy al ocultista George Lucas, creador de Star Wars, pero también de películas como El Capitán EO con Michael Jackson. Michael Jackson, que todo el mundo sabe que hizo una canción muy famosa, un disco que es hasta la actualidad el más vendido de toda la historia, o al menos así lo quieren presentar, el Thriller, el sobresalto, el susto. Dicho álbum, concretamente la canción que es más conocida de dicho álbum, es la más conocida a nivel mundial y es el himno de la fiesta de Satanás, que es Halloween. Para que se den cuenta quién era realmente Michael Jackson. Michael Jackson no era una personalidad caritativa, ni mucho menos alguien positivo. No hay diferencia, de hecho, entre Michael Jackson y un drogadicto como Peso Pluma. No hay diferencia entre Michael Jackson y amplios satanistas como el Conejo Malo, simplemente que son las estrellas de este tiempo, más explícitas, más degradadas, pero en su tiempo era lo mismo. No hay diferencia entre un diabólico Michael Jackson haciendo apología del hombre lobo, creencias en la licantropía, en el canibalismo, en la destrucción de la vida de los seres humanos, en el ocultismo, en la resurrección. No es resurrección, sino en los zombies, todas esas representaciones que son tan agradables a la oscuridad. Incluso la letra de sus canciones lo decía claramente: esta noche te van a poseer todos los demonios. Y ahí la gente, bailando encantada con lo que presentaba en su momento Thriller, el éxito más importante de Michael Jackson. Todos ellos, obviamente relacionados igualmente con la corporación masónica Disney, masónica templaria de Walter Elias Disney. Qué evidencia, ¿no? O sea, por sus frutos los conoceréis. Te vas dando cuenta de sus comportamientos y de su intolerancia contra la simple imagen de nuestro Señor Jesucristo. Familia ha acaparado el gobierno de Chiapas desde el año de 1938. En el estado, las alcaldías se han convertido en un patrimonio heredado. Tal es el caso de Ixtapa, municipio en el que vive el cacicazgo de la familia de los Aguilar. Eso es lo que ocurre en Chiapas. Ahora seguramente también estarán en el partido narcotraficante Morena. Solo uno podría ser el campeón de la Liga MX. América y Cruz Azul se enfrentan por el título de Clausura 2024. Los Águilas anhelan ganar, ¿no? Se olvida Andrés Manuel López Obrador de su puente fantasma. Se olvida de una construcción importante, lo reporta el periódico El Universal: tequilas y mezcales dobles para todo el mundo. Bueno, eso es lo que presenta sobre las campañas. Sigue presentando como prioridad a su narcocandidata Claudia Sheinbaum, la cual sabemos que sí es favorecida directamente por el Universal. Pueden criticarla, pueden permitir que algunos periodistas expongan actos de corrupción de su campaña, pero nunca van a dejar de apoyarla porque es prioritario para ellos, para el Universal, quedar bien con López Obrador, lo mismo que hace Reforma. Reforma puede exhibir actos de corrupción del gobierno de López Obrador, pero en encuestas respaldan a la narcocandidata, sobre todo por lo que representa, porque además de López Obrador representa intereses muy perversos del extranjero. Se dicen intelectuales y no entienden que el país ya se transformó. Bueno, pues Claudia Sheinbaum es una mentirosa, porque tal y como expuse ayer, quienes le firman, los supuestos 900 intelectuales, son empleados del gobierno, son gente a la cual ella les ha prometido un cargo público y también son familiares de ella. Xóchitl Gálvez dice: la gente ya está cansada de las mentiras de Morena. Ella sí sigue en la idea de una campaña. Y por su parte, Jorge Álvarez Maínez dice: retoma actos masivos y recuerda a las víctimas. Es un vil farsante, están tratando de sobornar a las víctimas del colapso con más de 400,000 pesos para que no los denuncien por lo que hicieron, por multihomicidio, por negligencia, por corrupción, porque se sabía perfectamente que no debían bajo ninguna circunstancia realizarse ese evento.
Periódico Excelsior. Fiscalización del INE a campañas. Para alcanzar el Congreso gastan más de 18 millones de pesos cada día. 18 millones de pesos. En casi 3 meses de búsqueda del voto, los aspirantes a un escaño a una curul erogan más de 1.580 millones de pesos, casi el doble de los 3 aspirantes a la presidencia. Más que los que quieren la presidencia. Bueno, esto parcialmente es cierto, esto según cifras oficiales, porque recuérdese que la narcocandidata Claudia Sheinbaum, la candidata judía atea, pues estuvo gastando una cantidad enorme, incalculable de recursos, seguramente del narco, que le pagaron bardas espectaculares, y eso fue 5 años antes de la elección. Según las cifras oficiales, que no son las reales, pues los candidatos a la alcaldía, a diversas alcaldías, gastarían más que incluso los 3 aspirantes a la presidencia de México. 968 millones de pesos se han gastado. 611 millones de pesos en campañas, en actos de campaña. Acusan de maltrato animal. Activistas y usuarios de redes sociales realizaron un performance en el que perros vivos simulan estar muertos. Autoridades capitalinas inician una investigación. Esto lo hicieron en el Museo Tamayo hicieron esta exposición. México extraditan al jefe de seguridad de los Chapitos, a un importante líder del cártel de Sinaloa, lo extraditan a los Estados Unidos. Ayer tuvimos la noticia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le agradece a López Obrador, pero sabemos que estos agradecimientos son como ya te obligué a hacer lo que yo quería. Entonces, pues ojalá y el presidente Biden siga presionando a López Obrador para que le genere un mega problema con sus narcos, porque fíjese que sí hemos notado eso. López Obrador es fiel a los narcotraficantes, pero en tanto no se lo exija, en tanto no le exija romper con ellos, el presidente de Estados Unidos, es más cobarde y traidor a la patria López Obrador que si el presidente de Estados Unidos le pidiera hacer algo realmente grave contra México, él lo aceptaría inmediatamente. Israel desoye a la Organización de las Naciones Unidas y mantiene sus bombardeos a pesar de la resolución de la Corte Internacional. Pues, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban, no? Y ya saben que los que son favorables a Donald Trump, pues dicen que eso está muy bien, que porque los terroristas de Hamás viven debajo de la tierra, entonces pues que estén realizando toda la destrucción de lo que esté arriba, pues los seguidores del Estado de Israel como Eduardo Menoni y los supuestos de derecha, que les digo una vez, gente de derecha no puede ser, gente de derecha mejor dicho, sí son en este sentido prosionistas, pero nosotros los católicos nunca vamos a poder ni ser ni prosionistas ni proislámicos porque ambos credos son falsos, vienen de falsos profetas y son credos terroristas. La Jornada, el órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, tiene más actividad en las redes sociales, donde por cierto nadie los ve, creo que yo soy el que más los lee y critica, obviamente yo los leo para criticarlos, no porque quiera nutrirme de sus mentiras. Dice que la Ciudad de México alcanza temperaturas récord y que hay contingencias ambientales. Desoye el Estado de Israel. México, 13,000 casos de dengue, 5 veces más que en el año 2023. Dice que Brasil es el país más afectado de América Latina después de Argentina. Después le sigue Argentina y después México. El INE bajo sueldo dificulta la contratación de capacitadores, niega crisis por vacantes o que haya numerosas renuncias de supervisores, pero nosotros vimos las cifras. Si el INE está diciendo que no tiene problemas para tener personal en las casillas, pues eso es una falsedad, porque sí existe un problema ahí. Y muchas personas se están retirando por violencia, pero puede que la baja que presenten no sea precisamente por violencia o por amenazas. El titular principal del periódico La Jornada es: en la recta final de las campañas, llama al voto masivo. Sheinbaum reforzó a aspirantes en Puebla, Veracruz y Morelos.
acarreados por el mismo gobierno local. Pues una portada muy mediocre del periódico amarillista La Jornada, sobre todo considerando que en estos momentos ha estado más desquiciada La Jornada, atacando a Xochitl Gálvez, atacando a activistas y publicando muchos cartones. Nada de hechos, caricaturas al por mil. Eso sí, muchas caricaturas, muchos cartones, satanizando, ridiculizando a la oposición, porque no tienen con qué atacar. Periódico Milenio. Álvarez Maínez dice que se gane o no, la agenda es clave. Esta portada es la misma que creo que del día viernes, entonces no la repitieron, no publican el fin de semana, tampoco el Financiero y el Economista. Hoy terminamos más pronto. Periódico Reforma. Pide la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, una cifra enorme, 4,000 millones de pesos, para hacer una mega mudanza. Alistan una reubicación de una de sus comandancias en la Ciudad de México, y para ello están pidiendo más de 4,000 millones de pesos. ¿4,000 millones de pesos? ¿En serio cuesta mudar algo? Afirman que el gasto reducirá los tiempos de respuesta ante emergencias. El ejército tiene en marcha otro gasto millonario para reubicar gran parte de su administración. La Sedena proyecta una megamudanza de comandancia, organismos administrativos desde diversos campos militares, a lo que hasta hace poco era la sede de la Fuerza Aérea Mexicana en el Presidio Reforma de la Ciudad de México. Desde el 10 de abril, máquinas retroexcavadoras, camiones de volteo y trabajadores laboran en el inmueble ubicado en el periférico entre Ejército Nacional y Miguel Cervantes Saavedra, en la colonia Irrigación, justo frente a la sede central de la Sedena. El proyecto del ejército consiste en la construcción de edificios administrativos para alojar la comandancia del ejército, la comandancia de la Fuerza Aérea y la comandancia de las regiones militares o aéreas, con una inversión de por lo menos 4,076 millones de pesos, según documentos registrados en abril por la Secretaría de Hacienda. Qué calor está haciendo, ¿eh? Parece que nos están rostizando con un lanzallamas. Al centrarse las operaciones en un solo lugar, lograría una significativa reducción de costos de mantenimiento y operación. Y ya saben que este dinero no lo tenemos, pero seguramente el narcopresidente va a buscarlo de alguna forma. Bueno, los de Morena, ¿no? Los de la Comisión Permanente. Van por Billy Álvarez, otra vez por el delito de lavado de dinero. Tras varios años sin aparecer públicamente, Guillermo Álvarez Cuevas dijo ayer en un video que las acusaciones en su contra son intentos de dividir la cooperativa Cruz Azul. Un juez de rango federal giró una nueva orden de aprehensión en contra del expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por delincuencia organizada, lavado de dinero de más de 114 millones de pesos a través de empresas factureras. Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal y Administrativa, solamente penal, de Almoloya de Juárez, instruyó la captura del exdirector porque estimó que la privación de la libertad es la forma más idónea de hacerlo comparecer ante la justicia. ¿Cómo ven? Si no es tanto el amor al deporte, sino al dinero que en un momento dado logran manejar. El fútbol siempre ha estado relacionado con el deporte para hacer manipulaciones políticas o distracciones. Alega créditos fiscales Samuel. El Servicio de Administración Tributaria SAT dice que no los tiene, que Samuel miente. Aunque el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, atribuyó la posesión de propiedades en sectores exclusivos de San Pedro Garza García a daciones de pago a Grupo Gentor, porque su despacho supuestamente le había ahorrado créditos fiscales por más de 20,000 millones de pesos en los registros oficiales
pues no aparece. La herramienta de consultas del SAT no arroja resultados para buscar adeudos o créditos fiscales exigidos a Gentor. Tampoco en el portal de Justicia Federal de Justicia Administrativa tampoco existe información de sentencias contra ese grupo corporativo Gentor, salvo en un juicio por propiedad intelectual no relacionado con García. Ante esto, y tras calificar como poco creíble la versión del gobernador de Nuevo León, los abogados expertos en derecho fiscal ayer informaron que tendría que existir algún registro público de créditos fiscales como los señalados por García, que en este momento, le decimos claramente, no existen. Estamos hablando de una trama de enorme corrupción, lavado de dinero, adquisición de lugares que al parecer son reserva natural protegida o no estaba habitable, como robarse un cerro. Es bastante grave lo que hizo Samuel García. Tan grave como ser responsable o corresponsable del asesinato de 9 personas por negligencia en un evento de Jorge Álvarez Maínez, el palero de Claudia Sheinbaum. En recta final por la Ciudad de México, pues se muestran los verdes que tenían en 2012 como candidato a la presidencia de México a Enrique Peña Nieto, el amante, según declaraciones de un testigo, el amante de Eduardo Verástegui, el que le puso un departamento allá en Miami. Vamos a hablar mucho de Eduardo el día de hoy también, porque ha estado muy activo en redes sociales. Pues el Partido Verde tenía de candidato a Peña Nieto en 2012, y ahora ¿quién tiene? A Claudia Sheinbaum, de Morena. Por su parte, Santiago Taboada arremete contra la corrupta Claudia Sheinbaum. El candidato del PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada, criticó la gestión de la corrupta jefa de gobierno que deja la Ciudad de México en ruinas. Señaló sus fallas en la alcaldía Tlalpan. Demarcación, pues ya saben en lo que ocurrió ahí, ¿no? Claudia Sheinbaum autorizó una obra corrupta que terminó colapsando en el sismo del año 2017, en el que murieron 19 niños en el colegio Repsamen. También está el caso de que Claudia Sheinbaum en el año 2016 ordenó la destrucción de una iglesia católica, la de El Señor de los Trabajos, que quien sepa de catolicismo, el Señor de los Trabajos es San José. Saca oro de deportivismo. Bueno, pues vuelven a hablar de este personaje del Cruz Azul. No, perdón. Hablan de Gabriela Urías, que demostró su grandeza y valores en un importante resultado deportivo. Ayer la jalisciense se enfrentaba a una meta en el triatlón de la categoría 16 a 17 años de los nacionales de CONADE en Campeche, cuando vio a la competidora de la UNAM, Vivian Carner, en repetidas ocasiones, incluso chocando con las vallas metálicas. Sí, esto fue muy difundido. Ocurrió que, una de las competidoras, la competidora de la UNAM, perdió el control de la fatiga de estar corriendo a pocos metros de la meta, perdió el control y entonces Gabriela Urías, en vez de querer tomar la delantera aprovechándose de esa situación, se detuvo y ayudó a la otra competidora a llegar a la meta. Realmente nada más sentí un impulso por ahí de ayudarla. La recargo contra mí y me voy con ella hacia la meta. Y al final le doy un pequeño impulso para que ella llegue delante de mí. Esto ha sido muy celebrado, otros también están criticando que es antideportivo. Detienen a exgobernador Sergio Estrada Cajigal, es exmandatario, de Morelos. Llevará en Cancún su proceso en prisión preventiva por el delito de violencia intrafamiliar. O sea, dentro de la familia, intrafamiliar. Sí, pero mire, ¿quién ha hecho cosas peores? El narcogobernador Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista del América, ha hecho cosas peores que violencia intrafamiliar. Han asesinado activistas en su gobierno que lo criticaban muy duramente. Influencers, activistas que tenían redes sociales, los asesinaron en su gobierno.
Tómenlo en consideración, porque a él sí, y al narcogobernador Cuauhtémoc Blanco no le hacen nada. Pues porque quien está reinando es la corrupción, es López Obrador. Diario de Yucatán, Noche Única, un festín de arte y cultura vivió la edición 17 de la Noche Blanca. Ante crucial disyuntiva, otro llamado a votar podría ser la última elección democrática del país, señalan muchos. Lanzan alertas en Mérida. Hay que cuidar Yucatán. Pues sí. México entrega al Nini. Importante extradición. Era el jefe de seguridad de los Chapos. Estados Unidos agradece la extradición a López Obrador. Y eso de agradece pónganlo entre comillas, porque lo obligaron a entregarlo. López Obrador nunca quiere quedar mal con el cártel de Sinaloa, sus principales patrocinadores y operadores electorales de la narcocandidata. A una semana de las elecciones en México y un año electoral en Estados Unidos, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, sanguinario criminal jefe sicario del cártel de Sinaloa, fue extraditado a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que este es un buen día para la justicia y agradeció la extradición al narcopresidente López Obrador. Esto ocurre pocos días después de las denuncias de la periodista Anabel Hernández sobre los supuestos vínculos de López Obrador con el cártel de Sinaloa. No son supuestos vínculos. Hace unas horas estábamos leyendo, analizando el cable, en el que Anabel Hernández, pues para la editorial Penguin Random Mondadori, una editorial, no lo he dicho correctamente, pero es una editorial que todos conocen, pues expone que la fuente para hacer su libro, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, su pacto, sus relaciones, que también salpica a la narcocandidata Claudia Sheinbaum, no es producto de especulaciones, ni es solamente que ella se fue y se entrevistó con los agentes de la DEA o con agentes de inteligencia de Estados Unidos, sino que existe toda una investigación previa en la cual ella se entrevistó directamente con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, el que pagó la campaña electoral de López Obrador en 2006, las sillas, el templete, las lonas, la propaganda electoral. También le pagó a Televisa para los spots del presidente López Obrador, hoy el narcopresidente López Obrador. Todo eso lo pagó él. Él es quien te está acusando, López Obrador. El narcotraficante, la Barbie, el Kent. Él es el que lo está acusando. Así que no hay ninguna... no es un rumor, no son cosas que se figuró a Anabel Hernández. Y ella misma explica que tanto en el sistema legal mexicano como en el sistema legal de los Estados Unidos, una testimonial es suficiente para enviar a prisión a alguien como López Obrador. Entonces es muy buen detalle de la portada del periódico Diario de Yucatán que expongan esto. Específicamente que Anabel Hernández relaciona directamente a López Obrador con el narcotraficante La Barbie. Renacen esperanzas de tregua en Gaza. Israel retomaría negociaciones con el grupo Hamás. Y ahí es cuando tú te das cuenta que Gaza, que es Cisjordania, y Gaza, que es lo que llamamos Palestina, o lo que algunos clandestinamente llaman Palestina, pues es un territorio, sí con civiles, sí con niños, sí con mujeres, más de 13,000 asesinados, pero también es un territorio que está gobernado por el grupo terrorista Hamás. Y me temo que muy lamentablemente con el aplauso de muchos palestinos. Muchos palestinos de origen árabe aplauden al criminal Estado de Israel, aplauden al terrorista grupo extremista Hamás. Esto es muy importante. Hace unas horas precisamente debatía con algunas personas que decían que pues los israelíes llegaron, que invadieron. Pues también hay que recordar que la población palestina árabe, Palestina no era árabe, ellos también llegaron. O sea, no se pongan a argumentar eso de que quien llegó tiene menos derechos, porque todas estas son personas, son seres humanos, y si algo tienen por problema es el credo satánico que rige sus vidas. Esto no se trata de razas ni de etnias, ni de si son de origen árabe, si son de origen ario,
Porque la narrativa que se ha extendido a través de redes sociales es que los israelíes, como tendrían supuestamente un mestizaje lejano con países de Europa, ahora son del demonio. O sea, tener orígenes europeos te hace un criminal según ellos. Y nada de eso. Ninguno de esos razonamientos es correcto. El problema que tienen estos dos pueblos es su credo maldito, que es el Islam y el sionismo. Ambos son terroristas y por eso se matan y se sacan los ojos. Un final feliz, publica Diario de Yucatán. El Festival de Cine de Cannes tuvo una edición con grandes sorpresas y con estrellas que engalanaron la alfombra roja. Le dan un premio a ese diabólico señor que se ve muy seriecito, muy tranquilo, George Lucas. Y no es nada de lo que aparenta. Por cierto que debe tener un control muy fuerte de personas que cuidan su buena imagen y su buen nombre, porque de la censura ni siquiera se escapa Telegram. No sé de qué privilegios o de qué poder goza este señor, que si se le critica medianamente de forma severa, te cae la censuradora. Desconozco por qué. Esperemos que las otras plataformas no. Un poema sinfónico, el director Juan Felipe Molano Muñoz dirigió un nuevo concierto de OSI, que exhibió su calidad en ejecución. Tadej, cerca del título Tadej Pogačar, confirmó practicante su victoria en otro de Italia al ganar ayer la etapa 20. Hoy será la última carrera. Un conductor de carreras. Vamos entonces con nuestra siguiente portada. Es el Sol de México, luego La Prensa, luego el periódico AM y luego el Informador. Sol de México. Principal. Ataques alcanzan a colaboradores y familiares. Escala la violencia política en una semana de comicios. A una semana de las elecciones del 2 de junio. Asesinan a líderes partidistas en Chiapas y Guerrero. Atacan a otros actores en Oaxaca, Estado de México y Guanajuato. Cerca de la medianoche del viernes, hombres armados asesinaron a tiros a Arquímedes Díaz Justo, que en paz descanse, coordinador general de la coalición Fuerza y Corazón por México en Markelia, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Guerrero gobernado por Morena. Ya en las primeras horas del sábado, Manuel Pérez Sánchez, líder de Morena, en un lugar llamado Simojovel, en el norte de Chiapas, fue asesinado a balazos dentro de su domicilio. Otros actores políticos, al menos de tres entidades federativas, sobrevivieron a los ataques, pero intentaron matarlos. Los hechos ocurridos entre la noche del viernes y del sábado se suman a decenas de ataques contra políticos en la actual contienda electoral, con un saldo de 31 aspirantes a cargos de elección popular asesinados, aunque la cifra de personas involucradas en las elecciones que han sido asesinadas ya supera los 60. Esto según el conteo, los 31 aspirantes asesinados, según el conteo de la OEM, la Organización Editorial Mexicana, que son los que publican el periódico El Sol de México. Armando Vargas, experto en violencia política y consultor de Integralia, señala que las elecciones de 2021 debieron ser una alerta para prevenir lo que ocurriría hoy, las presidenciales. En la misma línea, el académico y doctor en Gestión Estratégica y Política del Desarrollo de la Universidad de Anáhuac, Edgar Ortiz Arellano, apunta que el crimen organizado se ha dedicado no solamente a invadir la esfera de lo económico, sino también que pretende incidir en el aspecto político del país. Oposición gasta más en bastiones morenistas. Iztapalapa y Gustavo Amadero, los candidatos de la coalición Va por la Ciudad de México, pelean en las alcaldías donde podría ser que Morena tuviera más arraigado su mal. Iztapalapa y la GAM, la Gustavo Amadero, que son dos de las alcaldías que se encuentran en las peores condiciones.
pero pues la corrupción de Morena sigue reteniendo con diversas tranzas, diversas estrategias corruptas, el control de dichas alcaldías. México entrega a sicario de los Chapitos. Alexa Moreno es bronce. La mexicana conquista el tercer lugar en la prueba de salto en el World Challenge Cup de Bulgaria. Como pues una especie de caricatura dice, trágica tarde de un buen día. Supongo que se refiere a Manuel Buendía, ¿no? El periodista que fue asesinado por llevar una columna en la cual denunciaba actos de corrupción del gobierno y crimen organizado. Periódico La Prensa. Peligro. En Ecatepec hay 206 sitios que son focos rojos por riesgo de inundación. Existen varios puntos susceptibles de deslizamiento en la Sierra de Guadalupe. Y hay mucha basura también, es lo que expone la fotografía. Develan esculturas elaboradas con armas recibidas en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. ¿Quién lo devela? La corrupción de Martí Batres. Con retraso la reapertura del tramo que va a Pantitlán a Ciudad Deportiva de la línea 9 del metro. Hay retrasos. Escala la violencia política en una semana a una semana de las elecciones. Algunos titulares, como se darán cuenta, son los mismos de el periódico Sol de México. Aunque el Sol de México siempre tiene notas como que más estudiadas, investigaciones más de más tiempo, de más cuidado que el periódico La Prensa. Periódico AM de Guanajuato. Involucra peculado a candidato en SMA. El panista Ricardo Villarreal y el morenista Osvaldo García, señalados en remate de terreno, investigan la venta de un predio en el municipio presuntamente por un valor inferior al real. De la empresa no hay rastro. Diputado federal ve que esto sería una venganza de el alcalde. Ricardo Villarreal García, actual diputado federal del PAN, cuando fue alcalde de San Miguel Allende, autorizó la venta de un terreno municipal de 8.3 millones de pesos, a pesar de que su valor es muy superior. Tiene un valor de 109 millones de pesos. 3 años después, Villarreal García se asoció con la empresa una empresa beneficiada con la adquisición de este predio. El terreno, con una superficie superior a los 9.237.71 metros cuadrados, está ubicado dentro del fraccionamiento de lujo conocido como Los Garambullos, que se anuncia como el High End. ¿Qué es eso? No sé. High End, el alto final, más ambicioso de San Miguel de Allende. El exalcalde de San Miguel de Allende, actual diputado federal y aspirante a reelegirse para un tercer periodo en el Congreso, aseguró que el proceso de venta del terreno de los Garambullos fue legal y que todo es una revancha del alcalde con licencia Mauricio Trejo. Junto con Ricardo Villarreal, hay otro político involucrado en el presente delito de peculado y tráfico de influencias y se trata de Osvaldo García Arteaga, candidato de Morena a la alcaldía de San Miguel, quien era funcionario municipal y dio el visto bueno para concretar la operación. Entonces, pues vemos que en algunos lugares tan corruptos se entiende tanto los panistas con los morenistas, empresa que no aparece. A estos delitos se suma la empresa Aquacap de México, no aparece. AM constató que no existe ninguno de los dos domicilios registrados en los documentos legales ni tampoco se localizan los supuestos dueños. El mismo Ricardo Villarreal, quien es socio de ellos, dijo hace unos días que no sabe la ubicación de la compañía ni conoce a los propietarios. Aquacap de México podría ser una empresa fantasma según la descripción del SAT, pues está constituida legalmente pero no se encuentran los domicilios registrados y los supuestos dueños o socios según sus características que son prestanombres. Tiene 2 años y medio odiándome a muerte. El señor Mauricio Trejo pagó a los abogados 16 millones para tratar de chingarme, en vez de invertir los recursos en obras. Lo único que dice que he hecho irregular es esto.
Pues sí, pero de confirmarse se estaría hablando de una operación de más de 109 millones de pesos. Pues se tendrá que aclarar, ¿no? Si hay justicia, se aclarará, y si no, quedará sepultado como muchos otros escándalos de corrupción en este país. Periódico AM cumple 46 años. 46 años de democracia, cumplimos un año más. Dice, cumplimos un año más y a una semana de la jornada electoral del 2 de junio. Muere por golpe de calor. En León, 17 de mayo, fue la primera víctima que murió por calor. Actualmente van más de 46 personas que han muerto por golpe de calor. El Informador, el diario independiente. Gastan más en gasolina y rinde menos. En los últimos 6 años, los combustibles se incrementaron en promedio 6 pesos el litro en la metrópoli. Vanessa Arias es una microempresaria y madre de familia. Su coche es una herramienta de todos los días, tanto para entregar sus pedidos diariamente como para llevar a sus 2 hijos a la escuela y sus diversas actividades. Suele cargar 20 litros de gasolina por semana, pero hay cambios drásticos en los últimos 6 años. En 2018 llenaba 3/4 el tanque de gasolina y pagaba 450 pesos. Hoy desembolsa 800 pesos por la misma cantidad de combustible y se acaban más rápido ante el incremento del caos vial en la ciudad. Es decir, queda atrapada en tráfico y por eso es que se le acaba, a pesar de que no se aleja mucho, se le acaba más rápido el combustible. Lemus y emesistas proyectan pintar de naranja el Estado. Como no sea en el sentido literal, ¿no? De agarrar pintura y todo... todo naranja. Se supone que ellos lo que quieren es ganar más territorio. Que en realidad pues el Partido Naranja de Jalisco no es exactamente el mismo que el Partido Naranja de Nuevo León, que es el partido corrupto de Samuel García. Continuamos y bueno, pues estas son publicaciones más bien de redes sociales. @realcarola2hop pues publica lo siguiente: Carolina, los islámicos que ya lo tienen adentro, o sea en Europa, ven esto y se ríen. Saben que no encuentran resistencia a la hora de conquistar las tierras europeas. Mire, lo que ocurrió fue una especie de desfile de lesbianas y sodomitas, principalmente sodomitas, que salieron en calzones de color azul, con unos abanicos azules a abanicarse. Y realmente yo creo que si el gobierno de China ve a todos estos afeminados europeos ahí danzando, bailando pues música como de una especie de table dance, no creo que queden muy impresionados de que esto sea una amenaza para sus intereses de dominar el mundo, porque en efecto, tanto el Islam como la China comunista y otras potencias pretenden dominar el mundo, sobre todo potencias no cristianas. Potencias en las que no se tolera el discurso LGBT ni mucho menos una baja natalidad. A los chinos sobre todo les preocupa tener bajas natalidades. Demian o Damián, @bta_Damián. Le pagan como científica nivel 1, pero ¿qué investiga? Bueno, pues presenta una fotografía, fea es esta señora, en serio lo digo con todas sus letras, eres horrible. Fea por fuera y fea por dentro. Es la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué investiga? Pues no, realmente se ha dedicado mucho a falsificar nuestra historia. Ella es una defensora de la historia falsificada de la SEP, lo mismo que su marido, que hacen apología de los peores criminales de nuestra historia, como Benito Juárez, como Miguel Hidalgo y Costilla. Todos esos traidores a la patria, ella los venera, los ensalza con su literatura que ella ni siquiera ha de escribir, le han de escribir los libros. Teresa Castel le responde a José Ramón López Beltrán, el mantenido hijo de López Obrador, que ahora es multimillonario, con más de 40 años de edad y ahora con una esposa que se compró con el dinero de Pemex. Sí, Caroline Adams se vendió, se alquiló por dinero de Pemex. ¿Desde cuándo te preocupa la moralidad y la honestidad? Criticas a Eugenio Derbez por alzar la voz, pero olvidas mencionar cómo te enriqueciste bajo la sombra de tu narcopresidente padre.
Más que criticar a los comediantes, deberías de explicar tus mansiones y contratos. ¿Qué fue lo que dijo José Ramón López Beltrán sobre el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez? En resumen, este comediante fatuo, clasista, racista, superfluo e hipócrita, lo dice el holgazán con su reflexión chafa y pasada de moda y de lanza, quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción y las injusticias y los privilegios. A ver, las injusticias son de Morena, y ahorita voy a exponer algo pero gravísimo. Un hombre en un instituto mexicano del Seguro Social se acuchilló, se quitó la vida, porque no lo quisieron atender, llevaba 4 horas sufriendo un intenso dolor y se quitó la vida. Y esto ha ocurrido ya muchas ocasiones en nuestro país, gente que se quita la vida porque no la atienden. Desnudo y hablando como un mafioso, Euclides Alejandro del partido Morena, que es operador político del corrupto Javier May, aspirante a candidato a gobernador del estado de Tabasco, fue exhibido por una de sus amantes. Bueno, fue una trampa. Lo grabó precisamente para exhibirlo, que él sostiene relaciones sexuales con mujeres, que se lleva pues prácticamente a la fuerza, y después les promete que si se acuestan con él les va a dar un cargo público. Recuérdese que Javier May es un empleado, o sea, el aspirante a candidato a gobernador de Tabasco por Morena, es un empleado del defraudador Amílcar Olán, que es el prestanombre de los hijos del presidente López Obrador, como Bobby López Beltrán y Andy López Beltrán. Graban desnudo a operador político de Adán Augusto López y Armando Beltrán, candidatos de Morena. Vamos a ver si es que tiene música y no me gusta que me quieran cobrar copyright. Entonces vamos a ir leyéndolo así en silencio. Graban desnudo a operador político de Adán Augusto y Armando Beltrán. Euclides Alejandro también fue candidato de Morena a la presidencia municipal. Es grabado en un hotel de paso, en un motel sería, donde promete a una mujer trabajo en caso de ganar. En caso de ganar Morena, a cambio de que se acueste con él. Él sale completamente desnudo, se está preparando para fornicar. Y dice, ya tú, dice, mejor escúchenlo. ¿No está bien? Ya tú, si es chingando que te preocupa, si vas a estar bien, de veras, no me engañes. Tú luego me engañas, le dijo ella. Deja que gane Adán, voy a una secretaría. Dice, deja que gane Adán Augusto López y yo me voy a una secretaría, aunque no me quiera muy bien. Pero como ya me jalo a Javier May, se van a chingar, dice. Y si no toman en cuenta, yo soy el de los negocios de May. Oye, conéctame con Adán, dice la mujer. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? O sea, diciendo, es muy fácil para mí. Pero también igual conéctame con algunas chavas. Le dice él que le ofrezca a otras mujeres para que se acuesten con él. Repito, todo esto lo hace Euclides Alejandro, candidato de Morena a alcalde. Luego dice, oye, conéctame porque también igual conéctame con algunas chavas. Y con la pelota, ¿cómo vas? Con el panzón ya negociamos obras públicas. Échame la mano, como me dices mentiras. Y ahí exhibe completamente su miembro. Se ve que no se da cuenta que lo están grabando. Debe ser una especie de cámara escondida. Eso ya está amarrado, te voy a meter ahí, échame la mano. Luego me dices mentiras, le repite la mujer. Tranquila, hija, no en balde hago negocios con Adán. Si cuando agarraron a mi primo con $500,000 le dije que era de venta de ganado y él los liberó. Dicho video sale a relucir también los negocios sucios que maneja Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación de López Obrador, y Javier May Rodríguez, de quienes presume son sus grandes amigos
y el prestanombre de ellos. O sea, hay otros prestanombres de los prestanombres de Amílcar Olán. Ni modo, pues es que si les pongo el audio original, pues en primera se oye muy mal. Y en segunda, pues me quieren quitar derechos de autor y yo, pues la verdad, con todo el trabajo que hago de efectos de sonido y mi trabajo de voz, no le voy a ceder ningún centavo por utilizar una música barata a algunos que se interponen por ahí. Recomendarles a los que nos mandan videos, a los que hacen esta clase de videos, no les pongan banda sonora, no les pongan música. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum, la candidata atea judía, pues dijo que no cerrará iglesias ni la Basílica de Guadalupe, que respetará la propiedad privada y que no tiene tatuajes de la Santa Muerte. Vamos a hablar un poco sobre este caso. En efecto, anda circulando un video que fue hecho con inteligencia artificial, en el que tiene atrás un símbolo de Satanás, Claudia Sheinbaum diciendo que va a cerrar iglesias, que va a cerrar la Basílica de Guadalupe. Dice ella que va a respetar la propiedad privada, pero ya circula una constitución en que dice que no. Ella quiere destruir la constitución, por eso está pidiendo la mayoría en el Congreso. O sea, digámoslo así, públicamente no ha dicho que quiere cerrar las iglesias. Eso ya lo hizo y destruyó una iglesia en Tlalpan. Lo que dice que va a respetar la propiedad privada es una mentirosa. Nunca va a respetar la propiedad privada. Ella es socialista. Ya sea con impuestos, ya sea con inflación, va a joderse tu patrimonio. Va a destruir tu patrimonio. Y lo que dice, no tengo tatuajes de la Santa Muerte, pues, según tengo entendido, no tiene esos tatuajes. Yo no puedo ver a la señora desnuda. Yo no la he visto desnuda como para decir no o sí. Lo que sí es que anduvo circulando unas fotografías editadas de su hombro con imágenes de la muerte. Y eso pues parece ser que no lo tiene. Pero que su partido sí llama a unirse a Satanás, que en su partido hay gente que le rinde culto a la muerte y que ella es santera por las pulseras que porta, eso no tengan ni la menor duda, ¿sí? Vamos a darle ese beneficio, ¿no?, de aclararle las cosas. Ahora va la mía. Claudia Sheinbaum ya cerró la Basílica de Guadalupe en medio de la pandemia. Destruyó una iglesia en Tlalpan, como hicieron sus ancestros asesinos soviéticos, comunistas, en países como Lituania y Bulgaria, donde llegaban a arrasar con todo, ¿sí?, con la clase intelectual de ese país, y llegaban a destruir también todo lo que fueran iglesias, cementerios, sobre todo destruyendo las lápidas cristianas de los cementerios. Ustedes dense una vuelta por las publicaciones, por los análisis de historia que hemos hecho de países como Estonia, Lituania, Bulgaria, cómo es que ahí se odia a la gente como Claudia Sheinbaum, a los judíos comunistas. Claudia Sheinbaum además es hija de importantes personas que dirigieron la violencia en la masacre de 1968. Ani Pardo Semo y Carlos Sheinbaum eran promotores de toda esa violencia. Llamaban a hacer destrozos en 1968, que terminó en un tiroteo contra la policía y el ejército en la Plaza Tlatelolco, que posteriormente se distorsionó con la falsificación histórica que siempre recurre a la izquierda. No solo eso, tenemos pruebas contundentes de que Claudia Sheinbaum es una practicante de brujería. Para empezar, este mensaje de que dice no voy a cerrar las basílicas, no voy a cerrar las iglesias, lo hace teniendo de espaldas un ojo huichol, que es un símbolo de culto pagano. Sobre las noticias falsas. Han estado diciendo, lo hemos visto en las redes sociales, y además me ha preguntado gente cuando estoy en distintos lugares de la República. Un llamado ojo de Dios huichol tiene a sus espaldas, que es un símbolo de cultos paganos. Bueno, y hay que recordar que Claudia Sheinbaum sí cerró la Basílica de Guadalupe, en tanto que el narcopresidente López Obrador organizaba su AMLO Fest, su fiesta de López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que no piensen que el cerrar o confinar la Basílica de Guadalupe era por motivos de salud, porque ellos no creían en eso. Luego, también tenemos otra prueba de que ellos practican brujería. El presidente se hace limpias, el presidente consulta a brujos. Se lo dijo incluso a esa periodista rusa, Ina Afinogenova.
Se lo dijo claramente, que había hecho rituales en el Palacio Nacional. También hay que acordarnos que sin existir las elecciones, sin democracia, López Obrador le entregó un bastón ritualizado en un centro de asesinatos indígenas prehispánico, que es el Templo Mayor, a espaldas de la catedral. Eso lo hizo López Obrador. Sin ningún derecho le entrega un supuesto bastón de mando que ellos creen con poderes brujeriles. No solo eso, vamos a destacar también que la mentirosa Claudia Sheinbaum quitó las estatuas de varios sacerdotes. Quitó las estatuas de los frailes Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Juan Pérez de Marchena y de Fray Diego de Deza, al igual que quitó la estatua de Cristóbal Colón. Esto por su mucho odio contra la civilización cristiana, por su mucho odio contra España, pues todo eso es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum. Así que esto que dice que son fake news, pues dijéramos que el video como tal simplemente está transmitiendo sus pensamientos, lo que la narcocandidata no sería capaz de decir. En distintos lugares de la República dicen, imagínense nada más la mentira, que vamos a cerrar iglesias cuando ganemos la presidencia. Vamos a ganar la presidencia y no vamos a cerrar ninguna iglesia, ningún templo. Solamente los va a destruir, no se preocupen. Nuestro respeto a todos los cultos, todas las religiones. Pues son los de Morena los que ahorita están persiguiendo a más de 60 sacerdotes por advertir lo que quieres hacer tú con el país. De nuestro pueblo, falso que vayamos a cerrar cualquier iglesia. Han dicho que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe. Eso ya lo hiciste. Falso. Eso ya lo hiciste en el pasado. No crean esas noticias. También que nosotros vamos a cambiar la Constitución para que no haya propiedad privada en nuestro país. Eso es muy cierto. Ella quiere cambiar la Constitución para destruir la propiedad privada y generar un derivado que se llama concesión. Una concesión que te puede quitar el gobierno en cualquier momento que ellos lo quieran. Bueno, y Anabel Hernández es la que está causando polémica porque ya libera cuáles son sus fuentes para elaborar su libro La historia secreta de López Obrador y el cártel de Sinaloa. Es nada más y nada menos que un importante líder de dicho cártel, que está detenido en los Estados Unidos, Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie o alias el Kent. Vamos a escuchar únicamente un fragmento de esta exposición en que lo deja perfectamente claro quién es la fuente. Pero que detuvieran sus acciones de violencia. Bueno, hay este testimonio que es el testigo que yo denomino en mi libro el testigo número 2 y a quien entrevisté en el año 2021. A este testigo le constan conversaciones directas entre Edgar Valdés Villarreal y Andrés Manuel López Obrador. Este testigo en particular se encuentra en una prisión. Este testigo, en primer lugar, pude hacer la entrevista a través de un intermediario y después le hice una entrevista yo directamente. Así que, para aquellos que dicen que no hay pruebas, una prueba testimonial es una prueba sólida en el derecho penal en diferentes países para poder probar nexos criminales en este tipo de delitos de delincuencia organizada. Como les estaba comentando, pude hablar con este testigo que era jefe de seguridad de Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. A Edgar Valdés Villarreal, específicamente Arturo Beltrán Leiva, uno de los principales jefes del cártel de Sinaloa en aquel año del 2006, le había encargado a Edgar Barbie de, a través de Roberto López Nájera, alias el 19, canalizar directamente los al menos 25 millones de dólares que en mayo el capo Arturo habrían dado en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hubo diferentes encuentros a lo largo de la campaña presidencial. Por lo menos 25 millones de dólares fue lo que le entregaron a López Obrador para su campaña presidencial 2006, con el compromiso de entregarle el control de la Fiscalía General de la República y también
entregarles obviamente el poder de elegir gobernadores, alcaldes, jefes de la policía de cada uno de los municipios y estados en donde gobernará en ese entonces el PRD del hoy narcopresidente López Obrador. En aquel entonces, en aquel 2006, estaba acompañado del Partido Naranja, del Partido de Maínez y del Partido del ratero Samuel García, gobernador de Nuevo León. En aquel entonces. Pues sí, ¿no? Queda bastante claro. Vamos a escuchar a continuación un chiste del año 2005 de Benito Castro, que no caduca, que está plenamente vigente y que aplica a López Obrador. Te doy la dirección y vas para que veas que no te engaño. Órale, está encerrada de la devaluación, circuito deuda externa. Te voy a decir cómo le llegues. Agarras Avenida Corrupción, no hay pierde, la más ancha de todas, compadrito, 18 carriles de cada lado. Y cuando llegues al segundo piso, no te vayas a subir porque no hay por dónde bajarse. Te vas por la lateral, hay una salida que dice El Cambio. No te metas por ahí porque todavía no la acaban. Te sigues hasta la otra, Honestidad Valiente, una avenida muy ancha. Ahí pasas Bejarano, Ponce, Dimas. Y esta señora que salió con la cola ahumada, ¿cómo se llama? También ahí. No. Claro que no me callo. ¿Por qué me voy a callar? Mendiga bola de políticos, trinqueteros, especuladores, inflacionarios, pulpos, chupeteadores, mangoneadores, acaparadores, esdrújulos, archipiélagos, cafiaspironómicos, pentagrámicos e hijos de su San Juan de Letranesca madre. No. A mí las calaveras me vienen a saludar el día de mi velorio. Soy de la tierra donde rasuran con hacha, pelan a pedradas, donde las chivas son sagradas y hasta cardenal tenemos verdad de Dios, hermano. Plenamente vigente y con esa dirección no hay ni cómo perderse, porque es tan grande la corrupción en México. Híjole, en serio, es un buen chiste del año 2005. Mira la honestidad valiente de López Obrador pasando por Eva Cadena, pasando por el Chapo Guzmán, por la mamá del Chapo, por René Bejarano, por Ponce que se fue a gastar el dinero de los ciudadanos mexicanos a Las Vegas, pasando por los hijos del presidente López Obrador que dicen que vendiendo chocolatitos en un localcito del centro de la Ciudad de México están facturando $100 millones. Dígame si no es corrupción. El narcopresidente se ha gastado más de $182 millones. El día de hoy Sergio Sarmiento presentó la encuesta, una encuesta hecha por Heraldo de México, en que le da la ventaja a la candidata del partido Morena, Rocío Nale, pese a tener muchas propiedades que no tiene forma de explicar y que se supone que son del dinero que se robó de la construcción de Dos Bocas, Tabasco. Solamente aclararle a Sergio Sarmiento de esta corrupta encuesta que fue elaborada por Heraldo de México, un medio ligado a López Obrador, propiedad de Grupo Andrade, cuyo dueño es socio del régimen asesino de López Obrador. Comisión Federal de Electricidad le otorgó a Grupo Andrade más de 650 millones de pesos. Tan luego quedó presidente López Obrador, se le dieron directitos 650 millones de pesos. Entonces ya vamos a pararle con tanta encuesta, ¿no? Con tanta encuesta corrupta. También, por si hay dudas, además de ser una basura de propaganda, el Heraldo de México, un medio corrupto, vendido, chayotero, servil al régimen asesino de López Obrador, también encontramos a los empleados de López Obrador dentro del Heraldo de México con espacios muy definidos. Está el caso de la verdulera, aguardientosa y vulgar Fernanda Tapia, una locutora vieja de hace ya muchos años, pero que sigue muy esperanzada a seguir cobrando recursos públicos. Entonces, por si había alguna duda, ahí lo tienen. Y ahora sí les voy a comentar algo que es más interesante.
vamos a alejarnos un poco de toda esta bruma, todos estos políticos corruptos, y hablar de el año de 1631 en que se apareció San Miguel Arcángel en México. Resulta ser que a 100 años de la aparición de la Santa Virgen de Guadalupe, que tuvo lugar en el año 531, se apareció San Miguel Arcángel a otra persona. La Virgen se apareció en el año 1531 poniendo fin a una infestación demoníaca y a la horrible práctica de los sacrificios humanos que acometían los indios mexicas. 100 años después se aparece San Miguel Arcángel y expulsa a los demonios y sana enfermos. La zona ha sido reconocida por su gran batalla espiritual durante muchos siglos. Allí hay pirámides donde se hacían ritos satánicos en que niños eran asesinados. Tlaxcala es el más pequeño estado de México. Queda a 120 kilómetros de la Ciudad de México y fue uno de los primeros lugares en el mundo en ser evangelizado, en recibir la palabra de Dios. El 25 de abril del año de 1631, en San Bernabé Capula, pueblo de nativitas, durante la procesión de la festividad de San Marcos, San Miguel Arcángel se le apareció al vidente indígena Diego Lázaro, de 17 años de edad, casado y cristiano piadoso, que nadie más vio. El mensaje fue: has de saber, hijo mío, yo soy San Miguel Arcángel y he venido a decirte que es voluntad de Dios y mía que le digas a los habitantes de esta villa y de sus alrededores que en la barranca compuesta de 2 montañas frente a este lugar encontrarás una fuente milagrosa de agua que sanará todas las enfermedades. Está debajo de un gran peñasco, no dudes en lo que te digo y no dejes de hacer lo que te mando. Diego Lázaro no dijo nada por temor a que no le creyesen o a que lo consideraran enfermo. Por tanto, hubo una segunda aparición. Entró un fuerte resplandor de luz, se le apareció y con un fuerte resplandor le devolvió la salud. No sabe cómo lo llevó, porque él enfermó, tras negarse a dar el mensaje divino, se enfermó. Se abría paso entre el peñasco, las rocas se abrían a su paso en un lugar donde hasta hoy hay un pozo, y le dijo: aquí, donde toque con mi cayado, una vara de oro con una cruz azul, está la fuente de la cual te hablé durante la procesión. Debes darla a conocer o serás gravemente castigado. Y sábete que la enfermedad que has padecido fue una pena a tu desobediencia. Y en ese lugar precisamente cayó un rayo fulminante marcando el lugar de la fuente milagrosa y remarcó: la luz que ves descender del cielo y es el poder que Dios está dando a esta fuente de agua para la sanación de todas las enfermedades y necesidades espirituales. Hazlo saber a todos, y para que te den crédito solo tú podrás quitar y levantar la peña que está sobre la fuente. La tercera aparición. Después del 13 de noviembre del mismo año, cuando él regresó a la misa de la fiesta en honor a San Diego de Alcará, tuvo una experiencia mística que sintió una mano invisible que lo había golpeado fuertemente. Al llegar a casa, se le apareció San Miguel Arcángel y le dijo: ¿por qué eres tan cobarde? Fíjese, esto hoy le pudiera aplicar a muchos mexicanos. ¿Por qué eres tan cobarde y negligente en cumplir lo que te he encomendado hacer? ¿Deseas que vuelva a castigarte por tu desobediencia? Levántate y da a conocer lo que te he pedido. Diego subió a la fuente, llenó una vasija con el agua y se fue a ver al obispo de Puebla, que lo escuchó. Escuchó pues la narración de estas apariciones y el obispo confirmó que era sincero y mandó que el agua se repartiera entre los enfermos del hospital, quienes recuperaron rápidamente su salud. Esto se extendió por todos los alrededores e hizo venir a los peregrinos. No siempre sale agua del pozo. Hay sequías. Dicen que esto se debe a la falta de fe del pueblo mexicano. Diego de Lázaro vivió cuidando el manantial. El obispo de Puebla mandó a construir un santuario de San Miguel del Milagro. Diego era humilde y callado, de vida austera y penitente. Su cuerpo se encuentra enterrado al pie de la bellísima estatua barroca del arcángel San Miguel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Es una hermosa historia de esperanza, pero también es un reclamo al pueblo de México por su falta de fe. Votar por Morena es una evidente traición a Dios, es un evidente acto apóstata. Vamos con nuestra siguiente nota y ahora sí exponiendo una enorme crueldad por parte de los institutos de salud de México. Así como los milagros de Dios curan y sanan, estaba escuchando el testimonio en la mañana de una joven llamada Brenda que padecía cáncer. Y bueno, pues ella oró a una virgen, bueno, a una advocación de la Virgen, finalmente todas son la Santa Virgen María, pero rezó a la advocación de la Santa Virgen, se dice, de Pantanasa, es decir, la reina de todo. Y digo, así como la influencia divina tiene el poder para curar enfermedades, porque además es un llamado que nos dio nuestro Señor Jesucristo, vayan, prediquen la verdad, expulsen demonios, curen enfermos, prediquen la palabra. Encontramos también, pues, el caso de lo que es contrario, ¿no? Los demonios, las influencias demoníacas, como de las que se acompaña Morena, enferman en vez de curar. La 4T es obra del demonio. Juzguen ustedes lo que les digo. Esto puede herir su sensibilidad. Les voy a poner un video en que un hombre se suicida acuchillándose. Esto ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Chihuahua. No lo quisieron atender, tenía 4 horas esperando, sufriendo fuertes dolores. Esto no es la primera vez que ocurre. Ocurre en casos de negligencia médica y iatrogenia. Ocurrió en la susodicha pandemia, que fue cerrarle las puertas de los hospitales a todos los enfermos, de todo tipo. Ocurrió hace unos días en Paraíso, Tabasco, donde el niño Dante Emiliano de 11 años de edad murió además de recibir 3 disparos de los asaltantes y secuestradores, porque en el sistema de salud de Paraíso, Tabasco, no pudieron atenderlo por falta de recursos. El presidente no da los recursos. Previamente un hombre se quitó la vida lanzándose desde un puente peatonal porque no quisieron atenderlo, tenía un fuerte dolor testicular. Esto ocurrió el 13 de marzo del año 2024 en la Álvaro Obregón, en plena Ciudad de México, que se supone que es la Ciudad de México, con todos los adelantos médicos, con ser el centro urbano más importante del país. No tiene, porque está gobernado por el partido narcotraficante Morena. Voy guardando todos estos casos. Y también hay que acordarnos que la megafarmacia pues no abastece las recetas de enfermos de cáncer, de diabetes que lo necesitan. Es mortal no tener esa atención médica. El dolor a veces puede ser tan insoportable, Dios nos libre de padecer algo así, que algunas personas prefieren quitarse la vida antes que seguir sufriendo. Vamos a escuchar el momento exacto en que pues supongo yo, una familiar de este pobre hombre estalla en gritos, asustada por lo que acaba de ocurrir. ¿No tienen guardia de seguridad? Esto para acá. Según se escucha entre los murmullos, el hombre era el padre de la mujer que está gritando. No lo quisieron atender, entonces él tomó una navaja y se quitó la vida. Esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la clínica Ábalos de Chihuahua.
Estoy por acá, de hecho. Y todos hemos visto esto. El Instituto Mexicano del Seguro Social no ayudan, no atienden. No llegan los medicamentos. El personal dice luego que no hay médicos, que no hay enfermeros, que no hay camas, que no hay ni siquiera algodón para atender una herida pequeña. La falta de recursos, mal personal, una mala administración en todos los sentidos es el IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, después de un desastre llamado INSABI que nos costó más de 500,000 millones de pesos, un fraude enorme del narcopresidente López Obrador. ¿Es esto el gobierno humanista? ¿Le parece que esos gritos son porque esta persona encontró la paz, la ayuda en el gobierno federal? Esto merece un segundo piso, merece a continuación un régimen de crueldad que deja morir las personas en la puerta o en el interior, ya no importa, de los hospitales. Lo pongo a su consideración, a su buen juicio. Un evento desierto de un evento de Morena, esto en el gobierno de la Plaza Lerdo en Jalapa, Veracruz. No alcanzaron los acarreados. El lugar está desierto, pero supuestamente la encuesta corrupta de Grupo Andrade dicen que la candidata ladrona, Rocío Nale, lleva la delantera. No hay nadie, o sea, las vallas se supone que iban a ser para contener gente, no hay nadie. Es más, se puede ver cómo la gente se retira. De que la casa, el hogar esté bien. Las principales responsables de que no les importa. Siempre haya comida sobre la mesa. Pues ahí está desgañitándose doña Lagartija y quién sabe a quién le esté hablando, porque no es a los asistentes porque ahí no hay nadie. Nos pone de muy buen humor ver cosas así, ¿no? Los medios pueden decir lo que quieran. La realidad, lo que se ve en las calles y lo que usted escucha sobre López Obrador y Claudia Sheinbaum es muy reconfortante. La gente no es estúpida. Es estúpido el que piensa que la gente es estúpida. El que está en Palacio Nacional. El INE corrupto sigue presionando que Xóchitl Gálvez no puede de ninguna forma llamar narcocandidata a la narcocandidata. Ya hemos dicho que esto no es un rumor. Esto es algo que está comprobado. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones. Así es como se escucha ya el video editado. Narcopartido, narcocandidata ya no aparece. Es una estupidez que los videos tengan que ser editados para borrarle algunas partes cuando perfectamente se sabe qué es lo que dijo. El debate se vio completamente por millones de personas, por lo menos por unos 3 millones de personas dicen que lo vieron en tiempo real y las personas posteriormente se enteraron de lo que se dijo en el debate, no mucho lo que dijo Xóchitl, porque los medios de comunicación lo censuraron completamente y se dedicaron a decir que la narcocandidata había sido la triunfadora. Sí, ¿quiénes? Pues los de tercer grado, Denise Merker, el Genaro Lozano, Leo Zuckerman. No, pues se deshicieron en elogios a favor de la narcocandidata y dijeron que estuvo completamente fuera de lugar que denunciara a Xóchitl Gálvez la hipocresía de la candidata judía y atea que ha estado utilizando la imagen de la Santa Virgen de Guadalupe para hacer política cuando ella
Sobre todo, no cree en Cristo, no cree en la Virgen. Utiliza dichos símbolos para tratar de engañar al pueblo de México. Vamos entonces a escuchar ahora los cobardes dichos de Jorge Álvarez Maínez, el palero de Claudia Sheinbaum, que no se separa de su aspiración de seguir cobrando en Palacio Nacional. Para eso le pagan y para eso se pone esos ridículos tenis o botas de color naranja. Las tragedias sirven para conocer lo mejor de los seres humanos, de las personas. Tenemos mucha gente en este país, valiente, paramédicos. Fíjese que también sirve para conocer lo peor de las personas. A ti te vimos huir. Fuiste el primero en correr cuando se estaba cayendo el templete en vez de ayudar a las personas. Las situaciones críticas nos sirven para conocer lo peor de gente como tú, Jorge Álvarez Maínez. Médicos, enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores que pasaron estos días sin dormir, rescatando médicos, las paramédicas, subiendo a las personas lesionadas. La competencia política, la competencia electoral en otros términos. Yo puedo tener diferencias con ellos. Me duele mucho que estados como Colima estén... Abiertamente se dedicó también a elogiar al narcopresidente López Obrador. Dijo que es una persona muy humana. Sumergidos en el dolor, Muy humana, burlándose de la muerte de Dante Emiliano de 11 años, diciendo que está magnificado y que somos corruptos todos aquellos que nos enojamos porque asesinen a un niño de 11 años. Tragedia permanente que causó una guerra, que inició justamente ese miserable expresidente. Pero nunca le he deseado... Ataca a nada Felipe malo Calderón, pero no critica a los otros gobiernos corruptos y sobre todo el principal, que es el de López Obrador, el más asesino de niños, con más de 4.100 niños asesinados. A él y a su familia, la salida, la solución para el país nunca será la venganza, nunca será la polarización, nunca será el encono, el odio, el rencor que ellos han sembrado. Que el narcopresidente ha promovido. ¿Y qué es lo único que saben hacer? En los próximos días van a intensificar la guerra sucia. Nunca se imaginaron, nos iban a bastar 2 meses para darles la vuelta, que los jóvenes iban a despertar, que las niñas y los niños iban a hacer de esta campaña una campaña distinta a todas las que se habían vivido en el país y que jamás esperaron el resultado que han... El resultado son 9 personas muertas por asistir a un evento en el que tú los engastusaste diciendo que iba a tocar Bronco. Se les cayó un templete de varias toneladas que no cumplía con las normas de seguridad. Estaban los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y a ti te valió madre, porque eres de un partido corrupto que tuvo como candidato al narcopresidente López Obrador en 2006 y en el año 2012. Y en el año 2018 tenías a Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional. Entonces el PAN no era corrupto, pero tiene muy poca memoria, este pobre infeliz, este imbécil, tiene muy poca memoria. Estado viviendo. Lo que ha iniciado no lo van a detener. Lo que estás iniciando no se va a frenar. No se va a frenar. Y pobre de tu hijo Luciano, que tendrá que ir a terapia por tener un padre como tú. Insultos y adjetivos. Y les van a faltar toda la dignidad, toda la mística, todo el cariño que nosotros hemos cosechado. Por eso, cuando la gente nos ve, lo que tenemos son... Por eso, cuando la gente te ve, siente pena ajena. Verdaderamente que un tipo tan sucio y deshonesto como Jorge Álvarez Maínez, da pena, ¿no? Es una burla el pobre tipo. Vamos con otro caso, con otra triste historia. Ya casi para cerrar con este programa de 1 hora 30 minutos. Bueno, pues estos policías que dejó Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en la Ciudad de México fueron detenidos en Nezahualcóyotl por balear por la espalda a un conductor. Son los mismos que tiraban los cuerpos de mujeres asesinadas y de hombres en el Estado de México para que no figuraran en la estadística del gobierno de Sheinbaum. El video obviamente no tiene audio, es una nota de @JJ_Díaz_Machuca, presentada el 24 de mayo. En efecto, son los policías detenidos por haber balaceado a personas que pues no se quisieron detener. También en el gobierno de Sheinbaum, hubo muchos casos de mujeres policías acosadas sexualmente. Esto se lo dijeron a Raúl Gutiérrez. La oficial Verónica ha sido amenazada de muerte por denunciar una violación que sufrió por persona de alta jerarquía, de la policía bancaria.
además de acoso de algunos de sus compañeros de la corporación que quieren que renuncie y que están ligados a Morena. Buenas tardes, Raúl. Quiero pedirte de favor si me puedes ayudar a difundir este video, ya que yo he sufrido violación. He sufrido violación en la Policía Bancaria Industrial por un mando desde el 2010 hasta el 2022, que fue la última vez que ocurrieron los hechos, Raúl. Quiero ver si por medio de tu programa puedes llegar al jefe de gobierno Martí Batres, ya que ahorita en el CETRAN Zaragoza, donde yo estoy instalada para trabajar, tengo 2 años. Entonces los compañeros acaban de llegar, son nuevos, pero me revictimizan, me humillan, vulneran mis derechos humanos. Yo ya no puedo más, Raúl, quiero que me ayudes, por favor. Raúl, no sé qué va a pasar conmigo, yo de verdad ya no puedo. Me hostigan, quieren que renuncie, quieren que yo, como esta persona que abusó de mí, es un jefe, está usando todo su poder contra mí. Raúl, yo quiero que tú me ayudes. Bendito seas y que ojalá el jefe de gobierno, Martí Batres, me ayude, porque no sé a dónde ir más. Muchas gracias, Raúl. Raúl Gutiérrez es de esos, como dijéramos, pues periodistas más alejados del poder de NR Comunicaciones, coberturas y reportajes urbanos. Le está pidiendo de ayuda que difunda su historia. Nosotros también, obviamente, que difundimos su historia. Rápidamente les comento que sigue la ola de violencia en el estado de Guerrero. Pues ya vimos que asesinaron a otros candidatos, intentaron matar a otros candidatos también. Pero ocurre que fueron dejados varios cadáveres de hombres y mujeres esparcidos sobre las calles de Acapulco, donde está la narcogobernadora Evelyn Salgado, que no se presenta en el lugar. Ahí se puede ver claramente en @Fernando Yucmex cómo fueron dejados estos cadáveres ahí, en plena carretera. Bueno, y también comentar que Eduardo Verástegui sigue apoyando la corrupta campaña de Claudia Sheinbaum, pues dice: a ti, a Claudia y al otro globalista perverso, también el peor presidente de la historia, López Obrador, quisiera verlos en la cárcel. Le dice a Xóchitl Gálvez que ella tiene que estar en la cárcel. El falso católico Eduardo Verástegui hace unos días dijo que tenía que tener cárcel por siempre los que abusaran de niños, el que se prestaba a las orgías de Antonio Berumen, donde había menores de edad. Pues yo creo que eso va para ti, Eduardo, tus propias palabras. ¿No te mordiste la lengua? Pero, ojo, entre los que dice que tienen que ir a la cárcel, no incluye al narcopresidente Enrique Peña Nieto. Curioso, ¿no? Yo creo que Eduardo Verástegui no incluye al narcopresidente Enrique Peña Nieto porque pues es el que 2 pisos arriba le puso su departamento en Florida. Entonces ese presidente gay, Enrique Peña Nieto, pues fue bueno para él. Ese presidente de Grupo Atlacomulco, pues sí que le gustaba mucho a Eduardo Verástegui. No considera que él deba de estar en prisión. Vamos con otra cosa. Verástegui también ha dicho que los peores presidentes de México son López Obrador y luego Felipe Calderón. Y yo creo que pues Enrique Peña Nieto pues no lo pone en su lista por lo mismo, que también le dio dinero, que lo transportaba en el avión presidencial, pues por eso no considera que Enrique Peña Nieto fuera un mal presidente. Le digo, no me digas, y después vendrías tú a ser el tercero, ¿no? El tercer peor presidente de México. Pero no se te hizo, ambicioso, todo sea por tu vanidad. Y Enrique Peña Nieto, el que te puso departamento en Miami, ¿ese qué? ¿Ese sí fue bueno? Mejor cuéntanos de las orgías que organizabas con Toño Berumen cuando le ponías tu miembro en la boca, ardido contra Xóchitl. Eso es lo que ha hecho Eduardo Verástegui. Ese es el origen de su carrera artística. Yo no sé qué tan artístico pueda considerarse andar dándole servicios sexuales a un corruptor de menores como Antonio Berumen, que relaciona también obviamente a personalidades como Dana Paola, que si han visto lo que está haciendo, es ya muy descarado, ¿no? Su apología al abuso infantil. El hacker que grabó a Damaso López, uno de los hombres de más confianza
del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán le envió una carta a Ricardo Salinas Pliego acusando de graves delitos nada más y nada menos que a Omar García Harfuch, al perverso Batman, así le apodan. Atención a don Ricardo Benjamín Salinas Pliego, carta abierta. Por medio de la presente carta, le deseo muchas bendiciones para usted y toda su familia y a su vez aprovecho para solicitarle ayuda legal y moral, ya que usted sé que es una persona que no le gustan las injusticias. Como ve en mi perfil, yo soy Julio Edmundo Guillén Faugier, el hacker que grabó y entregó todos los datos de Damaso López Núñez, alias el licenciado, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, y que siempre, dice, y como siempre un alto funcionario de nombre Omar Hamid García Harfuch expuso mi video con Carlos Loret de Mola en Televisa en 2017, exponiendo mi vida, la de mi familia, ya que dijo que yo había cobrado una enorme recompensa con la DEA y que era testigo protegido. A ver, esto es muy grave porque Omar García Harfuch, según Anabel Hernández, trabaja para el grupo criminal Cártel de Sinaloa. Pero nada más falso que eso, dice él, o sea, porque él fue el que lo puso, el que expuso sus datos personales para que lo asesinaran. Ya que yo no tenía ni un centavo debido a que me estaba escondiendo porque me tenían chantajeado o extorsionado con publicar el video de mi cara en redes sociales, por lo que decidí perder el miedo y publicarlo yo mismo contando la única verdad, que el gobierno me engañó, me utilizó y después, con toda mala intención y alevosía, mandara a matarme con los de Damaso López, por supuesta venganza de haberlo expuesto, por lo que yo decidí hablar con él, con el fiscal Alejandro Gertz Manero, a su casa por medio de su buró de crédito y me intentaron meter a un hospital psiquiátrico y hasta la fecha me negaron mi carpeta de investigación. Es la FED-SEIDO y hasta da el número 2016, misma que ya le avisé a la fiscal de Asuntos Internos, a la licenciada Adriana Campos López, le mandé muchas pruebas de que posiblemente Omar García Harfuch cobró en mi nombre la recompensa que me engañaron de más de 1.5 millones de dólares en efectivo en varias ocasiones hasta que se desaparecieron. Yo no sé si este señor lo sepa o no, pero que yo tenga entendido, Omar García Harfuch tiene nexos muy fuertes con Ricardo Salinas Pliego porque su hija, Ninfa Salinas, fue novia o amante de Omar García. Yo no sé si esta carta pues la manda también a propósito con esto. Está también dirigida a Pedro Ferriz de Con, está dirigida también al Abogato, a Adela Micha y a JJ Díaz Machuca. Pues es muy grave, ¿no? Que haya él cobrado la recompensa. Comenzaron a acosarme. Me quitaron mi niño de 7 años de edad, del DIF Nuria Fernández, e incluso hasta me acusaron de violador, me quisieron meter a la cárcel, todo protegiendo al delincuente con placa y fuero Omar Hamid García Harfuch, quien, por cierto, yo vi con mis propios ojos un video abrazando a 2 de los chapitos. Dice que Omar García Harfuch se besa a Iván y Alfredo Guzmán Salazar, creo que son, ¿no? Guzmán López, perdón. Recibiendo $2 millones con sonrisas y abrazos y con lo que seguramente harán público cuando tome un puesto importante. O sea, acuérdense que ¿quién tiene asegurado un cargo con la narcosatanista Claudia Sheinbaum? Omar García Harfuch, que también es implicado en el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. Harán público cuando tome un puesto importante. O sea, dice que lo va a exponer, que va a destruir a Omar García Harfuch si él llega a un puesto importante. Yo por mi parte le suplico en nombre de muchos testigos que no fueron tan protegidos por Papá Yahvé, por Dios Padre, que usted me ayude legalmente con sus abogados y que no me deje como víctima, ya que esta carta abierta me expone aún mucho más. Pero ya me cansé de tanto abuso por parte de los gobiernícolas, quien en lugar de ayudar a su país se terminan aliando. Igual ya informé a mis capacidades
al más alto mando de los militares de la Sedena a la zona de Santos Gerardo Soto, dice la zona 36 que dirige Santos Gerardo Soto, y como le mencioné arriba, le envié varias pruebas, quejas a Adriana Campos, incluso adjunta su correo de la Fiscalía General de la República, quien seguramente ya le avisaron a Omar García Harfuch. Batman es un asesino, Batman es un criminal, Omar García Harfuch es un psicópata. Vamos a escuchar precisamente quién es este sujeto enfermo, extremadamente peligroso, el hijo de María Sorté. Y Damaso, ¿cuáles han sido las experiencias de su familia en torno a este jefe policíaco Omar García Harfuch? ¿Usted piensa que es un policía honesto? Oh, por supuesto que no. ¿Super policía, ¿cómo le dicen? El Batman, ¿no? Sí, super policía. ¿Es más el Guasón que el Batman? Es peor. Porque de perder Guasón es malo y se hace pasar por malo. Nunca dice que es bueno. Pero él se hace pasar por bueno y es mucho peor. Él fue el que capturó, fue el que detuvo a mi papá. Y por un soborno de los chapitos. También detuvo a mi mamá. Les sembró droga. Le robó a mi papá. ¿Cuánto le robó? Aproximadamente $2 millones. ¿Dónde estaba este dinero? Ese dinero estaba dividido entre el departamento de mi papá y el lugar donde detuvieron a un trabajador de mi papá. Creo que fue en la colonia. Fue el Azcapotzalco, creo. Yo lo Ya cuando detuvo a mi papá le pidió que me entregara, que le dieran ubicación para poder protegerme, porque los chapitos me iban a matar. ¿Eso lo dijo Harfuch directamente a...? No sé si fue exactamente la verdad, no sé si fue Harfuch, solamente mi papá me mandó decir que alguien importante en el operativo le decía eso. Que por favor, que les dijera dónde estaba yo, que sabían que estaba en la Ciudad de México, que ellos me podían proteger, en cambio que si los chapitos me encontraban, pues me iban a matar. Y mi papá no accedió. Se lo llevaron. Cuando se lo llevan a la Seido, a él y a mi mamá, ahí le empezó a decir que por qué Harfuch encaró a mi papá y le decía que por qué lo quería matar. Harfuch le decía a mi papá, ¿por qué me quieres matar? A lo que mi papá le dijo que no, que él ni sabía quién era, que no lo conocía. Harfuch le dijo, no te hagas, claro que sí. Tú me querías matar a mí. Pero mira, no pudiste. No se te hizo, yo te encontré primero. No, le dijo, la verdad ni sabía que me andabas buscando. No sé quién eres. Y ya Harfuch molesto le dijo, no, pues ni modo, pero te encontré primero. No, le digo, pues sí, está bien, esto es tu trabajo, pero deja ir a mi esposa. Pues tú sabes que ella no tiene nada que ver. Y Harfuch le dijo que estaban viendo eso, pero que no se hiciera mucha esperanza. Ya fue todo lo que, bueno, es lo que mi papá me dijo. Ya después yo supe por fuentes de ahí de gobierno de Seido que Harfuch estaba presionando para que procesaran a mi mamá, también por la droga. Y los de Seido no querían porque sabían que no había droga en el departamento y sabían pues que era la esposa y ella no tenía nada que ver. Y Harfuch les dijo que hicieran eso. Y no, pues estaban de que sí, de que no. Y tuve que mandar aproximadamente $100,000 para que la soltaran. Así que como liberaron a mi mamá
y después fuentes que después coopté de la Agencia de Investigación Criminal. Me lo dijeron que la intención era dejar mucha de tener a mi papá y matarme a mí, que ese había sido el acuerdo que había quedado con los chapitos. Esto lo compartió @hackerdamaso. Obviamente estamos hablando de una persona con cierta cantidad de dinero, vamos a decirlo, una persona adinerada que intentó hacer algo bueno por el pueblo de México denunciando a Dámaso López alias el licenciado. Omar García Harfuch forma parte del cártel de Sinaloa según esta información y se entiende con Alfredo e Iván Archibaldo López Guzmán o López Salazar. Es un operador de ellos. Confirma lo que dice el libro de Anabel Hernández sobre que pues este señor se dedicaba a distribuir incluso con las patrullas de la policía, la droga de la Ciudad de México que lograba decomisar Claudia Sheinbaum siendo la líder de un cártel. Ella es una criminal, ¿sí? Me lo imagino a ella dando la orden de matar mujeres y niños. Aquí lo vemos, aquí lo confirmamos. Cómo es que intentaban chantajear a este hombre para que se presentara, lo asesinaban y iban a dejar en libertad a su familia, presuntamente. ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch trabajaba para Dámaso López alias el licenciado, para todo el cártel de Sinaloa, para toda la estructura del cártel de Sinaloa de la rama de los Chapos, de Joaquín el Chapo Guzmán. Eso es Omar García Harfuch. Y como esta denuncia, hay muchas de personas que fueron torturadas, extorsionadas. ¿Por qué se ensañó particularmente con el hacker? Porque tenían dinero, porque querían sacarle todo el dinero que pudieran. Nuestras últimas dos notas tienen que ver con la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Dice la tontería de que se trata del calor, que por eso hay tanta violencia y narcotráfico en la ciudad. Acapulco, que es una de las sedes mundiales de pornografía infantil, abuso infantil y también drogadicción. Escuchemos qué fue lo que dijo. Pero tiene que ver muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2 de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo también puede ser un factor. El mismo, la calor también puede ser. La calor, dice este ignorante. La calor también puede ser un factor. La calor es por eso que te hiciste narcotraficante y una infeliz. Por eso Avelina López de Morena es tan desgraciada. Por el calor. En Naucalpan, los delincuentes de Morena se enfrentaron. Esto porque llevaron acarreados de la Ciudad de México y de otros municipios del Estado de México y se empezaron a pelear porque se odian. Este video lo comparte Lourdes Mendoza a través de @lumen2 con Z. No van a ganar ahí, ¿eh? Todo se ve que no van a ganar ahí en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan de Juárez, no se ve que vayan a ganar. El periódico mexicano Reporte Índigo compartió un reportaje hace unas horas, al día de ayer sábado 25 de mayo, en el que expone abiertamente cómo es que se están extorsionando a camiones cisterna, a pipas. Les cobran entre $200 a $400 para que puedan ingresar a través de Nuevo León, gobernado por el corrupto Samuel García, supuestamente que por asesoría fiscal en realidad es una extorsión. Contra transportistas y empresarios de hidrocarburos estaría detrás del engrosamiento de las cuentas e ingreso de 2 despachos de Samuel García y su padre. ¿Cuál sería la metodología? Ningún camión de combustible puede ingresar a Nuevo León sin el pago de una cuota ilegal, una clara forma de extorsión que se coordina desde la Dirección General de Comercio Exterior y Estatal, y que exige pagos millonarios para que las pipas pasen por la entidad. Pero para que el dinero parezca legal, las empresas deben depositarlo como servicios de asesoría a los despachos legales de la familia del gobernador Samuel García. Tiempo. Esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga, los acompañe hoy, mañana y siempre. Apóyenme con los donativos. Hasta la próxima.
Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.